Bueno, hemos venido hablando en esta serie de la familia según Dios mucho acerca de los diferentes roles en el matrimonio. Hemos hablado acerca de lo que Dios demanda específicamente de un hombre en el hogar y lo que Dios demanda específicamente de una mujer en el hogar, de lo que Dios demanda también de los hijos, de lo que Dios demanda de los padres y de la importancia que tiene la familia en nuestras propias vidas. Pero hay algo que es fundamental y que de alguna manera se convierte en el sustento para todo lo que hemos venido estudiando. Yo creo que sin esto que vamos a hablar hoy, realmente por más principios que apliquemos, por más estrategias que tengamos, el hogar no va a funcionar. Porque para que el hogar funcione debe estar cimentado en el Señor. Ningún hombre, por bueno que sea, entre comillas, va a poder amar a su esposa como Dios demanda si primero él no está lleno del Señor. Ninguna mujer va a poder sujetarse a su marido o respetar a su marido si primeramente ella no está llena del Señor. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia que tiene la adoración familiar. La importancia de la adoración familiar, y el texto base de hoy es un texto muy conocido, Josué capítulo 24, versos del 14 al 15. Entonces, si alguien lo tiene ahí, puede leerlo y comenzamos este tiempo con oración. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ver la importancia que tiene la adoración familiar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de que necesitamos realmente esto. No podemos cimentar hogares, no podemos cimentar familias si primeramente tú no estás en el centro. Si la adoración en ese hogar no eres tú. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poder tener esa misma convicción que había en un personaje como Josué cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. De la misma manera, Señor, la mayor meta en nuestras vidas sea vivir para ti, sea adorarte a ti, sea honrarte en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de que eres tú quien ha ideado a la familia, eres tú quien la ha formado, quien la ha diseñado, pero eres tú también el que la sostiene. Eres tú el que da los principios, los cimientos para que podamos vivir con familias, en familias que estén enfocadas en ti, Señor, que estén enfocadas en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Ayúdanos, Señor, a poder aprender la importancia que tiene la adoración familiar y ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas. Ayúdanos a que personas que están escuchando este mensaje puedan ser transformados allí en sus hogares, en sus casas, al entender la prioridad que debe tener en nuestras vidas la adoración familiar. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poder vivir lo que vamos a estudiar en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces ahí vemos un texto acerca de lo que fue la resolución que Josué hizo, ¿no? Él viene de un trasfondo donde el pueblo de Israel se había vuelto a los dioses. El pueblo de Israel había hecho el famoso becerro de oro, ¿cierto? Y Josué, conociendo esa tendencia pecaminosa que había en los israelitas, les está diciendo: bueno, escojan ustedes a quién van a servir. Si ustedes quieren servir a sus ídolos, si quieren seguir sirviendo a los dioses de los amorreos, allá ustedes. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. No es un error ortográfico. A veces en el idioma español pensamos, bueno, pero es que cuando yo digo yo y alguien más, inmediatamente le dicen a uno: el burro por delante. Porque en español no hablamos así, ¿cierto? Pero en el hebreo lo que está diciendo Josué es: yo como cabeza de mi hogar me responsabilizo. Entonces no es un error ortográfico, es la intención de Josué en el idioma original. Que se entienda que él está asumiendo la responsabilidad. Él está diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová.
Eso hace parte del llamado también que Dios le hace a los varones en el hogar. Debemos ser los líderes espirituales y debemos esforzarnos para que no solo nosotros, sino nuestra casa también sirva a Jehová. Y es interesante porque la palabra servir ahí también se puede traducir como adorar. Él está diciendo, yo y mi casa adoraremos a Jehová. En este contexto no existía la iglesia, o por lo menos no como la conocemos hoy, ¿cierto? Entonces cuando él dice yo y mi casa serviremos a Jehová, no está pensando en ser ministro de alabanza de la congregación, o no está pensando en ser un ujier, o no está pensando en llegar temprano, colocar las sillas, colocar las mesas. Él no está pensando en eso, porque en ese contexto no existía algo como una congregación o una iglesia. Pero lo que sí está pensando él es en que su casa va a adorar al Señor. Su casa va a tener en primer lugar a Dios y no a los ídolos de los amorreos. Eso habla de adoración familiar. Adoración familiar, no adoración eclesiástica, sino adoración en su casa. Y eso es lo que cada familia también necesita. Entonces, bueno, coloqué ahí en la parte de reflexiona. ¿Por qué creen ustedes que Josué se atrevió a afirmar con tanta contundencia? Yo creo que esta es una frase, incluso ha salido en muchas películas donde se habla acerca de la familia y demás. ¿Por qué creen ustedes que Josué con tanta contundencia afirma que él y su casa servirán a Jehová? ¿Qué lo motiva a hacer una declaración, digamos, de este talante? Donde él está diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué creen ustedes que él hace esta afirmación? Entonces sí, estamos ahí en la parte de reflexiona. ¿Por qué Josué se atrevió a afirmar con tanta contundencia que él y su casa servirían a Jehová? ¿No es como un poco egocéntrico? Porque bueno, uno puede responder hasta cierto punto por uno, pero ¿y su casa? Pero vemos que él fue valiente y dijo, no, yo y mi casa serviremos o adoraremos a Jehová. Yo creo que porque él tenía convicción de que el Dios al que él servía era el Dios verdadero. Sí, porque hay un contraste, ¿no? Él les está diciendo, bueno, si ustedes van a servir a sus falsos dioses, bueno, eso es problema de ustedes. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso habla de un hombre que había entendido primeramente quién es Dios. Él sabía que Dios es infinitamente superior, que Dios es el Dios verdadero, que todos esos ídolos, todos esos deidades paganas de los amorreos y de pueblos paganos que había ahí, realmente no son nada. Y él sabía que valía la pena servir a Dios, pero al mismo tiempo vemos un compromiso en él. Él sabía que él iba a asumir la responsabilidad. Por eso él dijo, yo y mi casa, yo voy a hacer todo lo humanamente posible para que mi hogar conozca al Señor, para que mi hogar le adore. Y mientras dependa de mí, voy a hacer que eso suceda. Y yo creo que esa es la convicción que cada hombre debería tener respecto a su hogar. Tal vez no vamos a poder convertir a nuestros hijos, eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer, convencerlos de pecado, justicia y juicio, pero nuestra tarea es ser como Josué, esforzarnos y hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para que no solo nosotros, sino nuestra casa sirva al Señor. Hay hogares donde tal vez el esposo está casado con una mujer incrédula. ¿Qué tiene que hacer? Hacer todo lo posible, lo que esté a su alcance para que esa mujer incrédula conozca al Señor. Los hijos no los podemos convertir, pero sí podemos ser influencia en sus vidas. Cuando un padre asume el rol que le corresponde en el hogar, él se va a convertir en un medio para que su hijo escuche el mensaje de salvación. Y a través del evangelio es que su hijo se puede salvar. Entonces es muy importante esta convicción. Entonces, siguiente pregunta, ¿es posible que un hogar funcione conforme al diseño de Dios si el fundamento de ese hogar no es la adoración al Señor? ¿Es posible eso, que suceda algo así? Realmente no. ¿Cierto? ¿Me va a decir algo, hermano? Hola.
Yo creo que no, porque va a ser un hogar que cada uno va a coger por su lado, va a haber división, van a haber pensamientos diferentes, formas de actuar diferentes, y no van a estar unidos bajo un mismo, o no van a estar edificados en un mismo cimiento, que es la palabra de Dios, quien los dirige y los guía hacia un mismo camino. Sí. No, eso es muy cierto, ¿no? A veces uno escucha, pero a veces hay matrimonios de incrédulos que parece que van bien. O sea, hay personas que uno dice, oiga, pero esta persona sin ser creyente lleva 30 años de matrimonio, 40 años de matrimonio, y dice, pero ¿cómo así? O sea, y a veces entre los cristianos, muchas veces los matrimonios no van muy bien. Y muchas veces podemos pensar, entonces ese matrimonio incrédulo que lleva 30, 40, que ha perseverado, ese sí está bien. Pero resulta que estamos hablando de la familia según Dios. Y la familia según Dios no es simplemente permanecer casados. No es simplemente vivir bajo un mismo techo. Hay incrédulos que a veces pueden llegar a eso. Pero el diseño de Dios es que el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Y ningún matrimonio incrédulo refleja eso. Ningún matrimonio incrédulo, por más bien que ellos se la puedan llevar, demuestra o refleja la gloria de Dios en su totalidad, que es el diseño de Dios para la familia. Entonces debemos tener muy claro eso. Realmente es imposible que un hogar funcione conforme al diseño de Dios si ese hogar no está cimentado en el Evangelio, si no está cimentado en una adoración al Señor. Por eso necesitamos que para que nuestros hogares vivan conforme a lo que Dios ha establecido, nuestra prioridad en el hogar debe ser el Señor. Debe ser adorarle a Él. Debe ser vivir de tal manera que el mundo pueda ver en cada hogar y en cada casa un reflejo del Evangelio. Con lo que hay también, porque es importante para nuestra generación y para futuras generaciones que haya familias resueltas a servir al Señor, aun si nadie más lo hace. ¿Ustedes creen que necesitamos familias como la de Josué en su momento? Realmente sí, la idolatría no solamente ocurrió allá, la idolatría ocurre en nuestra actualidad. Vivimos en una generación idólatra. Y en medio de esta generación estamos llamados precisamente a tomar resoluciones como Josué y decir, bueno, si todo el mundo va a adorar el sexo, va a adorar el poder, va a adorar el dinero, yo y mi casa no nos vamos a rendir ante los ídolos de esta generación, yo y mi casa vamos a servir, vamos a adorar al Señor. Esa misma convicción debe estar hoy en nosotros. Es muy importante. No solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. ¿Saben que es algo muy triste que vemos al finalizar el libro de Génesis? Estamos ya llegando a eso. Estamos iniciando el capítulo 45, Dios mediante, el capítulo 44, perdón, el próximo domingo. Pero saben que algo muy triste que vemos ahí es que esa generación de José y de su familia y bueno, los patriarcas de las tribus de Israel, parece ser, por más que tuvieron defectos y demás, pues conocían a Dios, tuvieron una relación con Dios. Pero después de eso, llegamos al inicio del libro de Éxodo y toda esa generación que había visto al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, se apartó totalmente. Egipto llegó a ser totalmente pagano. Y en la época del Éxodo no conocían a Dios. Los egipcios eran totalmente idólatras. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasó con la influencia de un José? ¿Qué pasó con la descendencia de ahí en adelante? Bueno, parece que hubo algo y no perseveraron en esta adoración familiar. Por lo tanto, la siguiente generación, tristemente, no conoció a Dios. No sabemos en qué punto se rompió tal vez esa cadena, pero es evidente que algo pasó. Y es lamentable porque cuando uno mira la vida de los patriarcas, ninguno fue un buen padre. Eso es algo que realmente nos debe retar, ¿no? Porque podemos llegar a ser hombres de Dios, pero descuidar
una responsabilidad tan fundamental que Dios nos ha dado como es la crianza de nuestros hijos. Entonces, la adoración familiar no solamente tiene que ver con el hoy, no solamente tiene que ver con el presente de nuestra sociedad, tiene que ver también con las futuras generaciones. Si usted tiene hijos que nacieron acá en Bucaramanga, usted es responsable hasta cierto punto de lo que va a ser la generación que usted le va a entregar a Bucaramanga, la generación que usted le va a entregar a esta sociedad. Entonces necesitamos ser conscientes de eso para que podamos también abrazar la adoración familiar, entendiendo que no solamente se trata del hoy, sino de las futuras generaciones. Entonces vamos a mirar los principios para una adoración familiar. Juan capítulo 15, versos del 1 al 5. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Tremendo eso, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer. Una esposa no puede cumplir con el rol que Dios demanda de ella si no está aferrada a la vid. Un esposo no puede cumplir con el rol que Dios demanda de él si no está aferrado a la vid. Por eso, este aspecto de la adoración familiar y de la adoración también individual a Dios es algo que es fundamental para cada hogar, para cada familia, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, el mayor problema que hay en los hogares resulta siendo la ausencia de adoración. A veces podemos pensar, no, es que el problema en mi casa es que mi esposa no me respeta, es que ella no se sujeta a mí, ese es el problema. Pero no, realmente eso puede ser más bien un síntoma. Pero el problema de raíz es que ambos necesitan adorar al Señor. Y esas diferencias que están teniendo muchas veces se pueden solucionar en un altar familiar. Se pueden solucionar en la medida en que ambos deciden buscar al Señor. Entonces es muy importante eso para el fortalecimiento de cada hogar. Y saben que ahí mismo en Josué capítulo 24, cuando nosotros seguimos leyendo la historia, vemos que Josué termina hablando con el pueblo se sintió de alguna manera exhortado por la frase que Josué les dijo, y ellos hicieron un pacto. Dijeron, bueno, no vamos a rendirnos a los ídolos, no queremos eso, queremos adorar a tu Dios, Josué, al Dios verdadero. Queremos realmente que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob sea también nuestro Dios. Y es impresionante porque esa convicción, esa valentía que hubo en Josué fue el instrumento que Dios usó para que toda una generación, no solamente Josué, sino toda una generación de ahí en adelante sirviera al Señor. Miremos lo que dice Josué capítulo 24 en el versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Amén. Entonces miren que sirvió Israel, está hablando del pueblo, a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Pueden ver la influencia piadosa que tuvo él? Dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, todos aquellos que vieron su convicción, que fueron influenciados por su testimonio, perseveraron, porque sabían las cosas que Jehová había hecho en Israel. Entonces es muy importante, realmente, si nosotros queremos transformar al mundo, si queremos que nuestras generaciones conozcan a Dios, necesitamos ser personas de convicción que adoremos y que nuestra casa adore al Señor. Es un aspecto fundamental. La adoración familiar debe ser parte de cada hogar cristiano. Deberíamos poder mostrar al mundo que vivimos para Él,
y que el centro de esa casa es Dios. Entonces coloqué ahí todos los principios bíblicos, lo que hemos estudiado sobre la prioridad de la familia, los roles en el matrimonio, la resolución de conflictos, lo que hablamos hace 15 días y más, solo pueden aplicarse por medio de la llenura del Espíritu Santo. No sirve de nada decirle a una persona que está en su carne que ame. O un hombre que está en su carne decirle, tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Si está en su carne no puede. Es imposible. No sirve de nada decirle a una esposa, tú tienes que respetar, tú tienes que sujetarte a tu marido. Si esa mujer está en su carne, no lo va a poder hacer. Es imposible. Por eso, curiosamente, antes de hablar de los roles, antes de hablar de la familia y demás, el apóstol Pablo en el libro de Efesios primero les da una indicación. Y les dice, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu, porque lo que viene aquí en adelante no lo pueden hacer si no tienen la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Miremos Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versos del 15 al 18. Efesios 5, versos del 15 al 18. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Llenos del Espíritu, ¿cierto? Y es un versículo que está justo antes de hablar de los roles. Justo antes de decirle al esposo que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Justo antes de decirle a las esposas que deben sujetarse a sus maridos como al Señor. Justo antes de eso, Pablo les dice, bueno, sean llenos del Espíritu. Porque la familia solo funciona cuando Dios es quien está llenando nuestros corazones. Entonces la adoración familiar se trata de eso. Se trata de que la familia decida darle el primer lugar a Dios. Se trata de decidir ambos morir al egoísmo, morir al orgullo, morir a querer ser los primeros, a querer ser servidos y más bien colocar todo delante de Dios y pedir de su gracia y de su dirección. Romanos capítulo 8, versos del 7 al 8 también nos habla acerca de la imposibilidad de que la carne pueda cumplir la ley de Dios. Romanos capítulo 8, versos del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. ¿Ven lo imposible que es? O sea, los que viven según la carne no pueden. O sea, es imposible, no pueden agradar a Dios. Entonces, un hogar para que pueda funcionar a la manera de Dios, para que pueda funcionar según el diseño de Dios, lo que necesita primeramente es a Dios. Necesita que Dios esté en el centro de ese hogar. Entonces la adoración familiar lo que busca es eso. Busca que en el hogar el principio o el que gobierne todo sea el Señor, que no seamos nosotros. Porque nosotros en nuestra carne no podemos agradar a Dios, no podemos cumplir con los roles que Él demanda de nosotros en el hogar. Ciertamente es imposible. La única forma de hacerlo es que Dios esté en primer lugar. Ahora usted se preguntará, bueno, pero hemos hablado mucho de la adoración familiar, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se aplica? ¿Cierto? Entonces es muy importante cuando hablamos de la adoración familiar que al igual que cualquier otra cosa en nuestra vida haya un tiempo específico para hacerlo. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque vivimos vidas afanadas. Vivimos vidas donde hay muchas cosas que están llamando nuestra atención. Entonces, para que exista la adoración familiar hay que ser intencionales. Hay que buscar el tiempo específico, el lugar específico para que la familia en conjunto pueda adorar al Señor. Y es algo que cada familia debería hacer. Cada familia debería tener un tiempo concreto, un tiempo específico en el que pueda acercarse a buscar juntos al Señor, a orar, a clamar a Él, a pedir de su misericordia sobre sus vidas. Con lo que hay en la parte de aplica. Nuestra sociedad occidental ha sido fuertemente influenciada por el individualismo. Creo que eso es algo que todos hemos visto, ¿no? Muchas personas entienden que su fe es un asunto netamente personal
y por lo tanto nadie más debería inmiscuirse en esta área tan privada y personal de sus vidas. Los vemos mucho incluso respecto a las iglesias. Mucha gente dice, ¿yo para qué voy a ir a una iglesia? No, yo tengo una relación con Dios y ya, yo oro en mi casa. Porque venimos en una sociedad occidental donde la manera de pensar es muy individualista. Pensamos en términos de uno, en términos de lo que me afecta a mí y no pensamos en los demás. Pero cuando nos vamos a la Escritura, la realidad es que Dios se interesa en la adoración colectiva. Dios se interesa en que no solamente los individuos le adoren, sino en que los colectivos, y pues eso inicia primeramente en los hogares, en las familias, le adoren. Es muy importante para Dios eso también. Es algo que vemos mucho en el Antiguo Testamento. Si mi pueblo se humillare, no si el individuo se humillare, si ese solo se humilla, no. Si mi pueblo, lo que el Señor desea es que el colectivo, las personas en general, todas puedan venir al Señor en adoración. Y es algo que debe verse reflejado primeramente en el hogar, en la casa. Es el lugar específico donde se puede adorar al Señor colectivamente. Entonces, pregúntate tú a manera de aplicación. ¿Cuándo fue la última vez que en tu casa hubo un tiempo específico para la adoración familiar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú con tu familia en conjunto buscaron adorar a Dios? Porque está bien orar individualmente, eso es parte también de la vida cristiana, debemos tener tiempos devocionales a solas con Dios, pero la adoración colectiva también es importante y es parte del diseño de Dios. ¿Recuerdan la bendición que Dios dijo que iba a dar a través de Abraham? ¿A quién era la bendición? A las familias. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No los individuos de la tierra, no, las familias. El Señor está pensando colectivamente. Vamos a mirar ese texto en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis 12, versos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vemos el interés de Dios en los colectivos. Cuando Él le dio la gran comisión a los 11, ¿qué les dijo? Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Otra vez está hablando de un colectivo. En el libro de Apocalipsis, cuando vemos la adoración celestial, dice que gente de todo pueblo, toda tribu, toda lengua, toda nación adorará al Señor. Entonces, Dios ha estado siempre interesado en los colectivos, y el primer colectivo en el que estamos es justamente la familia. La iglesia también es otro colectivo. La iglesia es un cuerpo y hay diferentes miembros, y Dios quiere que nosotros adoremos como iglesia, que oremos como iglesia. Está bien orar individualmente, pero es importante también el tiempo de oración colectiva, porque es parte de lo que Dios ha establecido para su pueblo. Entonces, podemos ver eso en Salmos capítulo 22 también, habla acerca de eso, acerca de lo que es la adoración al Señor, que no solamente está centrada en los individuos, sino que está centrada en los colectivos, en las familias, en las naciones. Salmos capítulo 22, versos del 27 al 28. Salmos 22, versos del 27 al 28, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Amén. Entonces, ahí dice en el 28 que Él regirá las naciones, ¿cierto? No solamente está pensando en los individuos, está pensando
en familias, está pensando en naciones, y es muy importante eso, porque entonces la adoración familiar se convierte hasta cierto punto en una antesala de lo que un día será la adoración celestial. Porque ¿de qué están conformadas las naciones? De familias. ¿De qué está conformada Colombia? De familias colombianas, ¿cierto? Entonces, la adoración familiar viene siendo esa antesala, ese principio de lo que un día va a ser la adoración de todas las naciones. Entonces, es muy importante y para eso requerimos intencionalidad. Requerimos que las familias decidan hacerlo. Si no deciden hacerlo, no va a pasar. No hay que ser profeta para que sepamos eso, ¿cierto? Si una persona no decide apartar un tiempo específico para la oración, para el estudio de la palabra, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un mundo que está tratando siempre de obtener nuestra atención. Las pantallas obtienen nuestra atención, las redes sociales, el mundo en el que vivimos, el trabajo, las demandas, todo lo que hay que hacer. Y si no somos intencionales en esto, tristemente no va a ocurrir. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es, vamos a hacerlo. Y establecer tiempos, establecer el espacio específico para eso. Y obviamente va a depender mucho también de cómo esté conformado ese núcleo familiar. En mi caso, por ejemplo, sería muy difícil hacerle un culto, una predicación expositiva a mi hijo Daniel Santiago. Yo le hago la predicación expositiva y bueno, no va a entender nada. Pero de acuerdo a la edad en la que él está, tengo que enseñarle la palabra de Dios. Entonces usamos una Biblia ilustrada que le gusta, está aprendiendo a identificar animales y le hablamos. Le hablamos del arca, le hablamos de las historias del Antiguo Testamento y le mostramos cómo eso en últimas no son historias desconectadas, sino que apuntan a la persona de Jesucristo. Y tal vez no entiende todo, pero estamos ayudándole a que él pueda tener algo de conocimiento de la palabra de Dios y que eventualmente va a poder comprender mejor en la medida que va creciendo. Entonces, depende también de la constitución de cada familia, depende de la edad de los hijos. Cada uno debe poder establecer cuál es la mejor forma de hacerlo. Y no es que haya de alguna manera una forma única o exclusiva. Hay muchas formas, hay mucha libertad en Cristo para la adoración familiar, pero siempre debemos hacerla de tal manera que honremos a Dios. De tal manera que cada miembro de la familia pueda ser edificado conforme a la etapa de vida en la que está. Tal vez mi hijo no va a aprender todo lo necesario o todos los detalles específicos de una predicación o de un libro, pero debe ser edificado. Mi esposa probablemente no va a obtener lo mismo que yo obtengo de un cierto pasaje específico, pero debe salir edificada. O sea, el propósito de la adoración familiar es que haya un tiempo específico donde la familia pueda ser espiritualmente fortalecida. Y es lo que se busca. Y obviamente también varía mucho respecto a si los hijos están en casa, si no están en casa, pero debe haber un tiempo concreto donde eso se pueda dar. Entonces coloqué ahí también en la parte de razón. La adoración familiar tiene un impacto tremendo en la vida espiritual de cada uno de los miembros de una familia. Ese es el propósito. Más allá de si deciden leer la escritura, más allá de si deciden cantar, más allá de si deciden simplemente tener un tiempo extendido de oración, sea lo que sea que se haga en la adoración familiar, el propósito es que cada miembro pueda ser edificado. Y eso es curioso porque cuando uno mira la vida de muchos hombres de Dios, ellos reconocen que lo que más impactó su vida espiritual fue el testimonio de su casa, el testimonio de su mamá, el testimonio de un padre piadoso. De hecho, la Escritura también nos habla de eso. ¿Recuerdan a Timoteo? ¿Qué dice Timoteo respecto a su mamá y respecto a su abuela? ¿Qué fue lo que influenció de alguna manera a Timoteo a convertirse en últimas en el hombre espiritual, en el hombre de Dios que fue? ¿Recuerdan la historia? Sí, él vio la fe no fingida que había en su madre,
Y en su habla es muy probable que el papá de Timoteo era incrédulo. Era una persona que pues no conocía a Dios. Pero aún así, en medio de una familia, digamos de un matrimonio mixto, Timoteo recibió adoración familiar. Y esa adoración familiar le llevó a conocer a Dios, le llevó a conocer las Escrituras y fue el medio que Dios utilizó en últimas para salvarlo y para edificar también sobre él un carácter espiritual. Entonces de eso se trata. Los esposos, los padres, los hijos y aún los que no forman parte del núcleo familiar se benefician de esta práctica piadosa, de la adoración familiar. Se beneficia la sociedad porque las personas que conocen a Dios son los mejores ciudadanos que puede haber. Se benefician los empresarios porque los mejores empleados que un empresario puede contratar son los creyentes, porque ellos no le sirven a él primeramente, sino que le sirven a Dios. Y hacen su trabajo con excelencia, con una ética alta, ¿cierto? Lo mismo sucede en la iglesia. La iglesia es edificada cuando hay miembros que están practicando la adoración familiar, que están creciendo en piedad, en conocimiento de las Escrituras. La iglesia es bendecida. Creyentes que aman a Dios, que le conocen, que no viven pensando en sus necesidades, sino pensando en las necesidades de los demás, viven pensando cómo amar más al prójimo, cómo ser luz, cómo ser sal donde sea que se encuentren. La iglesia es bendecida. Uno puede mirar incluso a lo largo de la historia de la iglesia, los puritanos que fueron bastante populares en su época, ellos, su principal característica era que querían alinear todas sus vidas a la palabra de Dios. ¿Y qué era una práctica fundamental en el movimiento puritano? La adoración familiar. Necesitaban tener ese tiempo específico donde la familia como conjunto, no simplemente cada uno en su habitación, cada uno haciéndolo individualmente, sino la familia unida orando al Señor, adorándole, buscándole. Eso trajo gran despertar espiritual en Inglaterra y en muchos años atrás cuando el movimiento puritano surgió. Entonces es muy importante. Si queremos ver iglesias fuertes, si queremos ver ciudades fuertes, si queremos ver a Dios obrando de forma especial en nuestras vidas, necesitamos esto. Necesitamos que Dios sea el que tenga el primer lugar en nuestra casa. Entonces pregúntate, a manera de aplicación, ¿qué tan diligente estás siendo para practicar la adoración familiar en tu hogar? Tal vez alguien puede decir, no, es que mi esposa es incrédula y ella no quiere. Bueno, no la tienes que obligar, pero hazlo con tus hijos. O tal vez una esposa dirá, no, es que mi esposo es muy pasivo, él no quiere, él me toca arriarlo. Bueno, hazlo tú. De manera respetuosa, enséñale y dile, bueno, esto es fundamental para nuestra vida cristiana. O los hijos tal vez pueden decir, es que mis papás los dos son incrédulos, a ellos no les interesa nada de eso. ¿Qué tal si tú lo inicias? ¿Qué tal si tú los motivas a que ellos empiecen a acercarse al Señor, a conocerle? Saben que yo creo que parte de la división que hoy en día se ha establecido en muchos lugares respecto a lo sagrado y lo secular, tiene que ver en parte con eso. Porque en muchas familias la única adoración colectiva que ellos ven es la iglesia. Entonces, en la mente de un niño que ve eso, él está pensando, a Dios se le adora en la iglesia. En la casa no. En la casa son los asuntos de la vida real. Y en la iglesia son los asuntos espirituales. Pero esa división no existe en la palabra. Porque todo lo que yo hago en mi casa debería ser un asunto espiritual. No hay tal división entre lo sagrado y lo secular. De hecho, lo secular se debe convertir en sagrado por la influencia del evangelio. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo que se pueda adorar a Dios en la casa? Tiene que verlo. Tengo que modelarlo. Tengo que poder mostrarle a mi hijo que la adoración no es lo que ocurre en la iglesia nada más. La adoración tiene que ver cuando nos reunimos, cuando si tenemos algo pendiente lo arreglamos. Tal vez sea el momento propicio para pedir perdón, para disculparnos por una ofensa que hicimos durante el día y para orar juntos por eso.
Saben que algo que unifica los matrimonios, algo que fortalece, y no solo los matrimonios, cualquier relación interpersonal, es orar juntos. A veces hay hermanos que tienen alguna diferencia, tienen algo de pronto que les ha dividido, y para ellos crecer en unidad, ¿qué deberían hacer? Orar. Si ellos dos oran juntos, generalmente van a poder superar sus diferencias, porque van a entender que no se trata en últimas de egos, no se trata de quién tiene la razón, se trata de Dios, y Dios es glorificado en la medida que su iglesia está unida. Entonces es muy importante eso. La adoración familiar es algo que va a fortalecer las familias, y el orar juntos con cualquier otra persona va a fortalecer esa relación interpersonal. Ahora, no solamente tiene que ver con el asunto familiar, también con lo que hay soltero. Soltero que estás acá, tú estás creciendo en la disciplina de una vida devocional constante. Saben que la razón también por la que a veces es tan difícil hacer esto es porque en la soltería no fuimos constantes en eso. Entonces llegamos al matrimonio y nos cuesta. Es como, no, ¿cómo así? ¿Todos los días? Eso es como muy legalista, eso es muy exagerado. ¿Todos los días orar? ¿Todos los días leer la Biblia? No, cuando yo era soltero no hacía eso. Entonces, si no lo estás haciendo hoy, no creas que por casarte lo vas a empezar a hacer o que va a ser fácil. Tú debes empezar desde hoy a comprometerte con la disciplina de una vida devocional constante. Y es curioso porque cuando uno establece esto, parece que una legión de demonios se levantara, y justamente a la hora específica que decidimos tener adoración familiar, llama el vecino que nunca nos había llamado, o el compañero de pronto de estudio del colegio que hace 20 años no sabíamos de él, y nos llamó a hablar ese día. Es increíble porque las distracciones empiezan. Satanás no está interesado en que la familia esté adorando al Señor, y por eso va a colocar estorbos, va a colocar tropiezos, o va a colocar incluso cansancio. Un hombre puede llegar y decir, es que estoy tan cansado, no, hoy no lo hagamos. Pero es ahí donde necesitamos la disciplina. Necesitamos recordar, como decía Pablo en 1 Corintios 9, que la vida cristiana es una carrera, y así como el atleta se esfuerza, ahorita vimos que pasaron los Juegos Olímpicos y veíamos toda esa disciplina de esas personas para una medalla corruptible que se queda acá en últimas. De la misma manera, nosotros como creyentes deberíamos desarrollar disciplina espiritual. Que si estoy cansado, que si tal vez me siento muy agotado, bueno, voy a tal vez tener un tiempo más corto, o tal vez voy a pedirle a mi esposa que me ayude, a que ella pueda dirigir en algo, pero no omitirlo, porque necesitamos la disciplina en este aspecto. Entonces es muy importante y es parte de lo que el Señor espera y demanda de cada familia. Entonces Deuteronomio capítulo 6, ahí también vemos el principio de la adoración familiar. Deuteronomio 6, versos del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estará como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Entonces, según ese texto, ¿cada cuánto debería ocurrir la adoración familiar? Todo el tiempo, ¿cierto? Requiere intencionalidad. Y hay oportunidades para eso, todo el tiempo. O sea, mi hijo se cayó, es una oportunidad para decirle, lo que haces tiene consecuencias, ¿sí ves? Si no estás mirando bien, te puedes tropezar y te puedes caer. Ahora, espiritualmente también puede ser así. Si yo no tengo cuidado, si yo no estoy siendo vigilante, si no estoy orando, si no estoy leyendo la palabra,
Me puedo tropezar y me puedo caer espiritualmente, puedo pecar. Entonces, aprovechar cada circunstancia que tenemos para llevar a nuestra familia a meditar en el Señor, a adorarle a Él. Y debería ser algo que hacemos de manera intencional. Miren que ahí está diciendo, el énfasis es repítelo a tus hijos. Primero deben estar en tu corazón, primero debes tener esa palabra morando en ti y luego enséñala a tus hijos. Repíteselas todo el tiempo. O sea, en los postes, en las puertas, en todo lugar, al acostarte, cuando te levantes. Eso es todos los días, en todo momento, en toda circunstancia. Y requiere esfuerzo, requiere disciplina. La adoración familiar no va a suceder si nosotros no nos determinamos a ser intencionales en esto. En el libro de Job, capítulo 1, es interesante porque la vida familiar de Job parece ser que su esposa no tenía temor de Dios. Su esposa no estaba muy interesada realmente en las cosas espirituales, pero Job, siendo un hombre justo, siendo un hombre temeroso de Dios, él hacía su parte. Y él se encargaba en ese momento de hacer sacrificios por los pecados de sus hijos. Eso habla de un hombre que había entendido que él debía cumplir con su rol, aun si su esposa no lo cumplía. Porque una excusa muy común es que siempre mi esposo no quiere, entonces yo mejor no lo hago. Porque qué pereza ser yo siempre el que tiene que tomar la iniciativa. Pero si tu esposo o tu esposa no quiere hacerlo, eso no te excusa delante de Dios. Tú eres responsable también por la vida espiritual de ese hogar. Job capítulo 1, vamos a ver cómo Job hacía su parte a pesar de que su esposa parece que no estaba interesada en la adoración familiar. Job capítulo 1, versos del 1 al 5. En la tierra de Uz, llamado Job, aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Sí, dice en la versión de Reina Valera que de esta manera hacía todos los días. Todos los días. Imagínense, pongámonos en el lugar de Job. ¿Sería fácil tener que hacer todos los días los sacrificios sabiendo que él era un hombre casado? Yo creo que en su corazón probablemente había tristeza. Él estaba pensando, yo debería estar haciendo esto junto con mi esposa, pero tristemente ella no le interesa. No quiere tal vez participar de esto, pero yo entiendo que soy responsable por este hogar y me voy a esforzar y voy a hacer todo lo posible para que mis hijos, que tal vez han pecado en contra de Jehová, sus pecados puedan ser expiados. Y trabajó y hizo su parte todos los días, con mucha diligencia, con mucho esfuerzo, con mucha paciencia. Job hizo lo que le correspondía hacer como varón, como cabeza del hogar. Entonces es importante que hagamos nuestra parte. La mamá de Timoteo era el caso opuesto. La mamá de Timoteo, su esposo era el incrédulo, pero ella hizo su parte. Los hijos que de pronto están en un lugar donde sus padres no son cristianos, bueno, tal vez sus papás no van a tomar esa iniciativa, pero ellos pueden empezar a hacerlo. Pueden motivar a sus papás a que tengan ese tiempo específico. Es curioso también porque una de las cosas que el mundo incrédulo no rechaza del todo es la oración. Personas que son incrédulas y uno le dice, ¿puedo orar por ti? Y generalmente dicen, bueno, yo no creo en eso, pero ore.
no me afecta. Y a veces a través de esa oración se abren puertas para que podamos predicarle el evangelio a esa persona. Entonces es muy importante, la adoración familiar tiene mucha aplicación. O sea, es algo que realmente debe llevarnos a que como colectivo, como familia, estemos adorando al Señor, dándole ese primer lugar a Él. Y es algo que repercute en últimas en un beneficio espiritual para cada miembro de la familia. Entonces coloqué una frase ahí para meditar, dijo el pastor A.W. Pink, él dijo, no basta con que oremos como individuos en nuestras recámaras. No se trata de que la familia funcione conforme al individualismo. Se requiere que también adoremos en conjunto a Dios en nuestras familias. Es muy importante eso. Si hay que apagar el wifi de la casa, hay que apagarlo para que la familia esté reunida, para que puedan tener un tiempo específico de adoración al Señor. Entonces, en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Les compartí los videos ahí en el grupo del Faro. Hay una prédica que se llama El Devocional Familiar. De hecho, es una serie. Pueden mirar si quieren los siguientes capítulos del pastor Sugel Michelén, donde habla acerca de eso, de la importancia que tiene que haya una devoción familiar. Otra predicación que les compartí se llama La Adoración Familiar, del pastor Joel Vicky, también es muy interesante y habla acerca de la importancia que tiene esta práctica para nuestras vidas espirituales y sobre todo para la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos nos están viendo todo el tiempo, nos están observando y lo que ven en casa va a moldear mucho de lo que va a ser luego las decisiones que ellos tomen en su propia vida. Entonces, qué bueno que nuestros hijos puedan decir, mi papá era una persona que tenía errores, tenía defectos, pero adoraba a Dios. Pero le daba el primer lugar a Dios. Pero para mi papá la oración era sagrada. Mi papá todos los días oraba conmigo. Todos los días me leía algo de la palabra. Pero mi papá se esforzó en que yo conociera a Dios. Qué bueno que nuestros hijos puedan decir eso de nosotros. Entonces, bueno, les compartí ahí ambas predicaciones, pueden mirarlas y escribir en el recuadro las principales enseñanzas y aplicaciones. Y les compartí un artículo que tiene que ver con lo que hablamos, se llama ¿Quieres cambiar al mundo? Practica la adoración en familia. ¿Quieres una mejor sociedad? Practica la adoración en familia. Lo que cambia el corazón humano es Dios. Y por eso adorar a Dios es lo único que va a moldear una mejor sociedad. Entonces pueden leer ahí el artículo, es del Ministerio Coalición por el Evangelio, y meditar en la gran importancia que tiene la práctica de la adoración familiar para transformar al mundo idólatra en el que vivimos por medio del poder del Evangelio. Así como Josué, vivimos en una época de mucha idolatría, pero debemos poder decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y por último, ¿cómo impacta tu vida familiar saber que Dios desea que tu adoración a Él no solo sea un asunto individual, sino que también puedas adorarlo junto con toda tu familia? Eso es importante, ¿no? Esa idea de que cada uno está en una habitación, en una casa, eso es como un individualismo extremo. A veces hasta dentro de un hogar pasa que los hijos se encierran en la habitación, los papás por otro lado, cada uno en lo suyo. Y puede ser un hogar, pero estar todo el tiempo dividido. Y es importante poder establecer tiempos específicos para que la familia esté unida, orando, estudiando la palabra o incluso cantando. Cantar alabanzas a Dios es una forma de hacer también adoración familiar. Lo siguiente, ¿estás viviendo tu vida cristiana de tal manera que practicas y enseñas la importancia de una adoración familiar piadosa? Necesitamos realmente volver a esto. Es triste que en muchas familias cristianas no ocurre la adoración familiar. Dicen ser cristianos, pero su adoración se limita a lo que sucede en la iglesia. Y eso es bastante grave porque los hijos están aprendiendo ese patrón. Y luego, cuando esos hijos crezcan, van a entender que Dios está en la iglesia. Pero en mi casa no. En mi casa está mi papá, está mi mamá. Pero para adorar a Dios tengo que ir simplemente a una congregación. Entonces es muy importante poder enseñar o modelar eso
a nuestros hijos, a las siguientes generaciones. Entonces, pregúntate si tú lo estás practicando y también si lo estás enseñando. Enseñarle a otros la importancia de la adoración familiar también es algo fundamental. Necesitamos que las familias de esta iglesia practiquen adoración familiar. Necesitamos que las personas que se sientan a nuestro lado los domingos practiquen eso, porque es lo que va a fortalecer los hogares y lo que va a repercutir en últimas también en que la iglesia sea fortalecida y en que otras personas en nuestra ciudad conozcan el mensaje de salvación. Entonces, bueno, esas son las actividades de profundización. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario sobre el tema de hoy, la importancia de la adoración familiar. Yo diría que también esto es importante, pues, aparte de todo lo que acaba de decir, que a través de esa adoración familiar nosotros también, bueno, cuando tenemos hijos un poco más grandes, jóvenes o adolescentes, ellos se enfrentan también a muchas cosas, a muchos retos, desafíos, tentaciones, y es una oportunidad grandísima esa adoración familiar para que ellos puedan abrir su corazón en medio de esa adoración y poder interceder los unos por los otros y poder recibir el consejo de Dios a través de la palabra y como entrenarlos en cómo enfrentar esos desafíos y esos retos que hoy en día atacan tanto a la juventud. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Realmente una de las quejas más comunes respecto a los adolescentes o jóvenes, o sea, las quejas de los padres es, no, mi hijo no me habla. Mi hijo es que él se guarda las cosas y no sé qué está pasando en su corazón. Pero a través de la adoración familiar podemos empezar a cultivar un hábito en ellos. Ojalá desde temprana edad, si no, pues empezar ahora, empezar desde este momento que estamos teniendo conciencia del asunto. Pero es importante crear ese hábito y modelarlo también nosotros. Si nosotros todo el tiempo estamos aparentando hacer todo bien, nunca pedimos perdón, nunca reconocemos que hicimos algo indebido, nunca pedimos al Señor que nos perdone por una falta que cometimos, nuestros hijos van a crecer pensando, no, pues mi papá nunca se equivoca, mi papá siempre es perfecto. Entonces va a aprender probablemente a ocultar sus fallas. Pero si él ve honestidad, si él ve, bueno, mi papá hizo esto indebido, se equivocó en algo, pero pidió perdón, pero oró, pero buscó la restauración, probablemente ese ejemplo piadoso le va a impactar para que él también haga lo mismo. Entonces sí, es muy importante. Ese espacio de adoración familiar puede ser un espacio muy útil para escuchar, para que nuestros hijos de pronto abran su corazón y nos cuenten qué ha estado pasando en sus vidas, cuáles son sus luchas, y que podamos también orar por ellos y animarles en su caminar espiritual. Entonces sí, no sé si alguien más quiere comentar algo sobre la enseñanza de hoy, la importancia de la adoración familiar. ¿No? ¿Está claro? Bueno, yo creo que sí, más que de pronto ser un tema complejo, yo creo que es un tema más de aplicación. O sea, es un tema que sabemos que lo tenemos que hacer, pero en la práctica muchas veces nos cuesta. Entonces, pidámosle al Señor que en su gracia Él nos ayude a poder tener tiempos específicos de adoración familiar. Bueno, Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí reunidos. Gracias por la oportunidad de acercarnos a tu palabra una vez más para estudiar este tema que es tan importante, Señor, y que moldea toda la dinámica familiar. Sabemos que los roles matrimoniales, la prioridad de la familia, los principios de resolución de conflictos, los principios de crianza, todas esas cosas que son buenas, que son necesarias, que son útiles, no las podemos aplicar si primeramente no te estamos adorando a ti. Si primeramente el centro de nuestra casa no eres tú. Padre, ayúdanos a recordar que tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Y por lo tanto, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. No vamos a poder vivir conforme a tu diseño, conforme a tu palabra, si primeramente, Señor, no te estamos adorando.
Padre, yo te pido que tú obres en el corazón de cada una de las personas aquí presentes, aún de aquellos que están escuchando a través del internet, a través del podcast, que tú permitas, Señor, que estos principios de adoración familiar puedan convertirse en una prioridad en sus vidas, que puedan trabajar arduamente, aún contra el cansancio, aún contra el estrés, aún contra el desánimo tal vez de un cónyuge o de un hijo, pero que puedan establecer hacer de la adoración familiar una prioridad. Una prioridad así como Job lo hizo, aún teniendo una esposa probablemente incrédula, una esposa que no te conocía a ti, que no vivía para ti, él hizo su parte. Él se esforzó en todos los días ofrecer sacrificios por el pecado de sus hijos. Que de la misma manera, Señor, podamos imitar ese ejemplo. Podamos esforzarnos, aun si nadie más quiere en el hogar hacerlo, pero esforzarnos por tener la adoración familiar, por tener tiempos específicos para buscarte, para orar, para que podamos también mostrarnos vulnerables, hablar de nuestras fallas, de nuestras luchas, de nuestros pecados y tener un tiempo específico y concreto para vivir para ti, Señor, para poder orar como familia, para poder alabarte también como familia y para poder meditar en tu palabra como familia. Oramos para que tú uses este medio de gracia para fortalecer los hogares, para que tal vez miembros de la familia que no te conocen a ti puedan ser salvos a través de la adoración familiar, a través de un tiempo específico en el que estamos buscándote y estamos adorándote a ti, Señor, como colectivo, como hogar, como casa, como familia. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a poner en práctica esto a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos, a pesar de las acechanzas de Satanás que probablemente nos va a estorbar de muchas maneras, pero que podamos siempre, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, hacer de la adoración familiar una prioridad en nuestras vidas. Padre, oramos para que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la aplicación de esto que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.